El aprendizaje nunca cansa a la mente. Leonardo da Vinci. Una frase que tiene mucho que ver con la exposición a continuación sobre el aprendizaje y estilos del aprendizaje. Mi nombre es Elizabeth Torres y el de mi compañera Yosmari Rodríguez. El aprendizaje se puede definir como una modificación conductual que sigue o es inducida por una interacción con el entorno y es el resultado de experiencias que conducen al establecimiento de nuevas configuraciones de respuesta a estímulos externos. Es decir, que el aprendizaje es el proceso por el cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas. En este mismo sentido, podemos decir que el aprendizaje es el proceso de formar experiencias y adaptarlas para futuras ocasiones. Tenemos autores como Robert Gagné, que define el aprendizaje como un cambio en la disposición o capacidad de las personas que pueden retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento. Otro autor, como Jean Piaget, propone que para el aprendizaje es necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se propone. Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, éste no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza-aprendizaje será incapaz de desembocar. Cuando hablamos del aprendizaje y los estilos de aprendizaje, también encontramos varios términos que podemos definir. 1. La estructura cognitiva puede ser comprendida como un proceso mental que las personas emplean para poder entender la información que reciben. Es decir, que nosotros como seres humanos tenemos algo dentro de nosotros para poder comprender todo lo que a diario aprendemos o toda la información que tenemos. Somos diferentes personas, diferentes formas de pensar, diferentes posturas ante la vida y por eso en la estructura cognitiva el proceso mental de las personas es distinto y también entienden la información de manera distinta. Otro término, conducta. Bandura define que la conducta humana es en su mayoría aprendida, no innata y que gran parte del aprendizaje es asociativo y no simbólico. Es decir, que la conducta es la expresión de las personas, su manifestación, cómo es su personalidad. Y como lo define allí, muy claramente dice, en su mayoría es aprendida. O sea, depende del entorno que rodea a una persona, así será su conducta. No totalmente innata, sino aprendida. De la conducta nace el comportamiento y la personalidad. El comportamiento es la manera en la cual se porta o actúa un individuo en la vida o cualquier otro actor social. Es decir, que el comportamiento es la forma en que actúan las personas en diferentes situaciones, en diferentes momentos, en diferentes eventos. Y cuando hablamos de personalidad, Allport lo define como la integración de un conjunto de rasgos únicos que nos distinguen de los demás, organizados en un sistema de respuesta que, de manera inconsciente, intentamos usar para responder a todas las situaciones de una misma manera. Es decir, que la personalidad es aquello que a nosotros nos hacen únicos. Son esas cualidades de una persona y que la hace diferente a las demás. Es importante resaltar que la personalidad es el conjunto de características psicológicas de un individuo y también que estas características no son rígidas o permanentes, sino que van o están en continuo desarrollo, por lo que pueden ir cambiando a lo largo de la vida. También tenemos la asimilación y acomodación. Asimilación significa integrar los objetos a esquemas de acción. Para Piaget, la acomodación es ajustar sus estructuras cognitivas con la incorporación de nuevos elementos, es decir, la capacidad de comprender nuevas informaciones e integrarlo a lo que ya sabemos. Cuando hablamos de acomodación, hablamos de un proceso donde se producen cambios esenciales en el esquema cognitivo,
para incorporar una información nueva que es incomprensible según esquemas anteriores. Es decir, que asimilación y acomodación van de la mano. ¿Por qué? Porque asimilamos una información y en la acomodación lo que hacemos es incorporarla para obtener nuevos conocimientos. Ahora bien, hablamos de estilos de aprendizaje. Son los rasgos cognitivos y fisiológicos que utilizan los estudiantes como medio de interacción dentro del proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de cognitivo, hablamos de las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar una información. Y cuando hablamos de fisiológico, hablamos de todo lo que tiene que ver con la edad, la salud, el sistema nervioso, entre otras cosas del ser humano. Dentro de los estilos del aprendizaje encontramos 6 modelos del estilo de aprendizaje. Con el pasar de los años, muchos autores han desarrollado distintas teorías sobre los diferentes estilos que intervienen en el proceso educativo. Modelo de preferencias cerebrales de Hermann. En este modelo encontramos 4 cuadrantes, es decir, se divide el cerebro en 4 partes. La primera nos habla de que es racional, lógico, analista y matemático. El segundo nos dice que es cauteloso, evaluador, disciplinado y organizado. El tercero nos dice emocional, comunicador, sensible y afectivo. Y el número 4, intuitivo, imaginativo, creativo y curioso. No todos tienen los 4, algunos tienen una parte más desarrollada que la otra. También encontramos el modelo de Felder y Silberman. Son 5 dimensiones. El primero, sensitivos, intuitivos, es decir, de qué manera perciben la información las personas. El visual verbal, a través de qué modalidad sensorial es percibida la información. El número 3, activos reflexivos, organización de la información y con lo que está más cómodo el estudiante. Secuenciales globales, progresión del estudiante en su aprendizaje, es decir, cómo evoluciona. Inductivo-deductivo, tipo de organización o forma en que trabaja la información que recibe y usa el estudiante. El modelo de Kolb tiene experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta, experimentación activa. En la percepción tenemos convergente en el procesamiento asimilador, divergente y acomodador. El modelo de programación neurolingüística de Bandler y Grinder nos habla de 3 modelos: el visual, el auditivo y el kinestésico. Las personas, hay algunas que aprenden de forma visual a través de la observación, otros de forma auditiva escuchando los sonidos y las otras personas pueden ser kinestésicas, que son aquellas que necesitan palpar para poder aprender. El modelo de los hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo. Hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. Modelo de las inteligencias múltiples. Hablamos de la musical, corporal kinestésica, interpersonal, lingüística verbal, lógico matemático, naturalista, intrapersonal, visual espacial. Mi nombre es Yusmay Rodríguez y voy a hablarles sobre los diferentes estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje es una situación en el que el estudiante puede aprender. Por eso existen 3 principales tipos de estilos de aprendizaje: el visual, auditivo y el kinestésico. En el estilo de aprendizaje visual, el estudiante o cualquier estudiante se acopla fácilmente en el aprendizaje, ya que el profesor debe ejecutar el ejercicio que quiere realizar. Por ejemplo, el profesor quiere realizar abdominales mediante la clase o carrera de velocidad. Él debe explicar primero cómo se realiza la carrera de velocidad o cómo se realizan los abdominales, para que así el estudiante pueda realizar el ejercicio de la manera en que el profesor quiere que lo realice.
En el auditivo, el estudiante puede aprender con canciones, juegos o cuentos. El auditivo podríamos hablar que viene mediante la edad, porque con niños de primaria nosotros podemos realizarles juegos con cantos, con canciones, con cuentos, que ellos puedan escuchar de los ejercicios, de los juegos que se pueden realizar para que él pueda aprender. En estudiantes que ya conocen del ejercicio o bien sea pueden ser atletas, el auditivo se le hace conocido si ya el estudiante ha realizado el ejercicio. Porque si yo tengo un estudiante nuevo, yo no le puedo decir 3 series de 20 repeticiones de abdominal. El estudiante no va a saber qué es lo que yo le estoy diciendo y él me va a pedir que yo le explique. Pero si ya es un estudiante que ha conocido de la actividad física, tú le dices mediante una explicación verbal, ya el estudiante va a saber el ejercicio que tiene que realizar sin necesidad que tú se lo expliques, sin necesidad de que el profesor ejecute el ejercicio para que ellos lo entiendan. El aprendizaje kinestésico. El aprendizaje kinestésico también lo podemos hablar de distintas edades. En la edad de primaria podemos llevar el ejercicio a raíz de juego, colores, letras, números, para que así el estudiante pueda aprender a contar, a jugar, a familiarizarse con la actividad física, con lo que es la educación física. Volvemos a hablar de los atletas en el kinestésico, porque en ellos se refleja cuando uno lleva al estudiante a jugar con un balón, a hacer una técnica, a hacer una expresión de juego, pero incluyéndolo en la actividad física. Por ejemplo, si nosotros queremos que un estudiante aprenda técnicas de taekwondo o de karate, tenemos que llevarlo al sitio indicado con las técnicas que tiene que realizar. Si nosotros queremos que él aprenda de voleibol, debemos llevarlo a la cancha, ¿verdad? Enseñarlo cómo podemos hacer, darle la pelota para que él pueda hacer el voleo, un remate, entre otras cosas. Hablamos de cómo se relacionan los estilos de aprendizaje con los rasgos personales. Existen 4 patrones personales. El estilo activo, nuevas experiencias de enseñanza. En el estilo activo, el estudiante siempre estará dispuesto a nuevos aprendizajes. Si el profesor le enseña cualquier tipo de actividad, puede ser fútbol, béisbol, baloncesto, él siempre va a estar dispuesto, sea niña o niño, siempre va a estar dispuesto a las nuevas actividades. Si al estudiante, un estudiante activo, le decimos mañana vamos a hacer carrera de velocidad a 50 metros, él está dispuesto y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es un estudiante activo que está dispuesto a nuevas enseñanzas en su vida. Nunca le va a decir que no a una actividad que el profesor traiga para realizar, bien sea nueva o sea reforzamiento de las otras actividades que han realizado. El estilo reflexivo. Reflexionar ante la toma de decisión. En el estilo reflexivo, el estudiante siempre reflexiona ante una actividad o ante un ejercicio. Él reflexionará y dirá, este ejercicio lo estoy haciendo mal porque el profesor lo hace de esta manera, ¿verdad? Digamos que vamos a jugar kicking ball y él dice, ay, yo pateo de una manera y la profesora patea de otra manera. Él reflexiona y cada vez que venga a la práctica, él querrá siempre hacerlo mejor y de la misma manera en que se lo expliquen. Cuando el estudiante reflexivo, él ve que la técnica le está saliendo mal o como él no se sienta cómodo, él reflexiona en su casa, practica, visualiza si el ejercicio le está saliendo a la perfección de la que él lo quiere. Y así, él cada vez que llegue a un ejercicio o a una actividad, él siempre va a buscar la perfección en esa actividad, para así mejorar cada día más. Estilo teórico. Son perfeccionistas y racionales. El estudiante teórico, él siempre va a buscar que la actividad sea como las normas lo indican. Cuando le dices a un estudiante, el saque no va de ese lado. Él llega y dice, puede ser entre sí o lo comunique al profesor, que él ha leído y tiene conocimiento de que el saque
no va de ese lado, o el saque no va de esa manera. Por ejemplo, en el kicking ball, a veces como profesores de educación física, jugamos de una manera corta, dependiendo del tamaño de la cancha. Y por ejemplo, cuando ya tenemos en la cancha un corto espacio, le decimos, si la pelota pega en la reja de la cancha, es out o es doble. O si la botas fuera de la enrejada, es out, porque ya no hay jugadores de ese sitio. Profe, usted sabe que yo he leído, he conocido que el espacio debe ser tanto de largo y de ancho para que podamos jugar de la mejor manera. Sí, verdad. Pero como a veces como profesores tenemos que buscar el juego reducido al espacio que tenemos. Y cuando los estudiantes son teóricos, ellos siempre van a leer lo que uno le quiere enseñar. O por ejemplo, traes el juego ese día y ellos no conocen del juego. Ellos indagan. Y cuando te ven en los pasillos te dicen, profe, ¿usted sabe que jugué ese juego? Y sabe que es de esta manera o lo jugaron de esta manera. Él siempre va a buscar nuevas teorías del juego o del ejercicio que el profesor quiere realizar. El estilo pragmático. Orientan su enseñanza educativa hacia la resolución de conflictos. Los estudiantes pragmáticos, mayormente a ellos les gusta trabajar solos, porque no les gusta el conflicto entre actividades. Lo hablábamos en lo teórico, que el estudiante dice que no es de esta manera, que no se hace de esta manera, ¿verdad? Porque como profesores a veces encontramos estudiantes que ellos quieren afrontar o ver el juego de otra manera y lo comunican porque son niños. Bueno, el estudiante pragmático no le gusta el conflicto, le gusta llegar, realizar la actividad que se quiere ejecutar ese día. Por lo menos los estudiantes quieren realizar ese día un juego de baloncesto con otro equipo. Bueno, vamos a realizar el juego, ya no hay disputa. El juego se realiza, se hace, y cuando ellos ven el conflicto entre otros compañeros, se desaniman, se quieren salir del juego, quieren sentarse, quieren ir a tomar agua, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el conflicto entre compañeros lo agobia y no hace que él disfrute del ejercicio o de los juegos que se quieren realizar. Mayormente a los pragmáticos les gusta realizar sus actividades solos, bien sea tanto en el aula como en una cancha. Siempre la actividad que ellos quieren realizar es solo. Voy a correr solo, no voy a correr en pareja, me tocó la primera base, soy yo aquí en la primera base, soy en la tercera base, sucesivamente. Pero mayormente no le gusta trabajar en grupo ni en equipo, para no sentirse agobiado ni involucrarse en problemas entre compañeros para el juego. La educación es el vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida. ¿Por qué decimos que la educación es el vestido de gala? Porque nosotros siempre tenemos que representar lo que somos, lo que estudiamos y lo que aprendimos. Reflejar una enseñanza, dar la actividad como la queremos realizar, como se hace de la mejor manera. Vamos a una cancha a mostrarle al estudiante cómo se hace el ejercicio, cómo se agarra un balón, cómo se patea un balón, cómo se hace un juego recreativo, cómo se trabaja en compañerismo. Tenemos que ser nosotros mismos, ser lo que aprendimos. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes se sientan orgullosos de nosotros y nosotros de nosotros mismos como profesionales, que vamos a la vida de ellos a enseñarles, a buscar que aprendan de nosotros, aunque nosotros también aprendemos de ellos. Vamos a vestirnos de gala en cada actividad, en cada juego, en cada clase con ellos. Vamos a hacer su mejor enseñanza. Muchas gracias.